Siempre estamos en el libro de Gálatas, un libro muy importante. Creo que es el libro en el Nuevo Testamento que más odia el diablo, porque es un libro tan claro y tan preciso en cuanto a uno de los problemas más grandes en los últimos 2000 años. Así que antes de comenzar, vamos a orar. ¿Qué les parece? Gracias, Padre, por tu fidelidad, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por haber puesto dentro de nosotros tu Espíritu para guiarnos, para darnos poder y gracia sobrenatural para andar en tu camino, Señor. Y te suplico que abras nuestro corazón para absorber y aplicar todo lo que vamos a ver en tu palabra esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 3, comenzando en el versículo 19, y mientras que estén buscando en sus Biblias este pasaje, quisiera decir hola, buenas noches a ustedes que nos están viendo por streaming, no sé dónde, pero gracias por estar con nosotros. Y yo sé que este tema es importante porque a cada rato estoy recibiendo mensajes, textos por medio de Face o algún otro medio social de personas en algunos lugares que están sufriendo los efectos de este mismo problema que Pablo está tratando hasta el día de hoy. Pablo escribe esta carta tan franca, tan abierta, para librar a los Gálatas de la esclavitud espiritual, de lo que a veces llamamos el legalismo. Ahora les digo que muchas veces usamos la palabra legalismo de una forma muy casual, digamos, bueno, tal persona cree que el pastor debe poner corbata, ha de ser legalista. Puede ser que simplemente es muy tradicional y no quiere vivir en el mundo moderno. ¿Y qué? No es el problema. Cada quien puede tener sus preferencias, sus convicciones y todo esto. Pero en un sentido técnico, el legalismo es una enseñanza que niega la suficiencia de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Es decir, que bueno, Cristo murió, resucitó, todo bien, pero ahora nosotros tenemos que hacer algo para crecer, para merecer el favor de Dios. Es decir, nosotros también hoy en día tenemos que someternos de nuevo a la ley en cierto sentido, hasta cierto grado, dependiendo del grupo y la persona que está enseñando. Tenemos que convertirnos en una especie de judío. Esto es negar lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y en segundo lugar, es negar el poder del Espíritu de Dios que vive dentro del creyente, diciendo que el Espíritu Santo no es lo suficiente para guiarnos, para darnos poder y gracia para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Es un error, pero lo que Pablo nos está diciendo aquí en Gálatas no es tan solo un error, no es tan solo mala doctrina, no es tan solo una herejía, sino que nos da a entender que es algo demoníaco, algo satánico. Aquí en este mismo capítulo de Gálatas, primer versículo, les hace la pregunta: ¿quién les fascinó? ¿Quién les hechizó? Literalmente. Y también en el primer capítulo, cuando está abriendo su carta, dice, aunque un ángel del cielo dijera algo así, que sea maldecido. Increíble. Pablo habla con una franqueza increíble en esta carta. ¿Por qué está enojado? Está muy enojado. Porque como digo, él sabe que no estamos hablando de la diferencia entre bautistas y las asambleas de Dios, y metodistas y presbiterianos y todo esto, ni aún católicos, que todos tenemos diferentes culturas y costumbres y preferencias y enseñanzas y tradiciones, etc. No, Pablo dice, no, eso no es eso. Se trata de una herejía satánica, demoníaca, que divide familias, y de lo que estoy recibiendo de algunas personas que nos están viendo en otros lugares, sigue dividiendo familias y arruinando vidas hasta el día de hoy.
Así que es algo muy importante lo que estamos viendo acá. En capítulo 3, Pablo comienza con una serie de 5 preguntas de diagnóstico, seguidas por Pablo confrontando a los Gálatas con la alternativa entre la bendición y la maldición, diciéndoles en tantas palabras: si quieren seguir la ley, ustedes estarán viviendo bajo la maldición de Dios. Pero no es necesario, porque por el otro lado, si creemos en lo que hizo el Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu dentro de nosotros, podemos vivir bajo la bendición de Dios. Pero uno escoge vivir bajo maldición o bajo bendición. Ahora, la Biblia dice en otro lugar en el libro de Romanos que la bendición proviene del oír con fe, y la maldición aquí viene sobre todos los que se ponen a sí mismos bajo la ley. La pregunta natural es esta: entonces, ¿para qué sirve la ley? Porque la ley vino ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿de qué sirve? Y es precisamente la pregunta que Pablo quiere contestar en este pasaje. Y lo que queremos ver esta noche es el propósito de la ley. Vamos a ver, creo, 5 propósitos de la ley que Pablo nos da. Y luego, la posición del creyente hoy en día. Y solamente para advertirles, esta posición no está bajo la ley. Estamos en otra posición. Ahora, vamos a comenzar aquí en versículo 19, hablando aquí del propósito de la ley. Y Pablo comienza diciéndonos que la ley era provisional. Dice en versículo 19, entonces, ¿para qué existe la ley? La misma pregunta, ¿no? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia o simiente en la Reina Valera de 60, a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles por mano de un mediador. En otras palabras, Pablo está diciendo, la ley nunca jamás fue parte del plan original de Dios. Fue algo agregado a causa de transgresión, pecado. Fue como consecuencia del pecado de la raza humana. Nunca fue parte del plan original de Dios. La ley revela al pecado por lo que realmente es. Y según 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, la ley es la transgresión, o el pecado es la transgresión de la ley. Muy sencillo. La ley fue dada solamente, fíjense aquí versículo 19, hasta que viniera la descendencia o simiente a quien había sido hecha la promesa. Ahora, ¿quién es esta descendencia singular? Esta simiente singular. Pues en Génesis capítulo 3, versículo 15, justo después del pecado de Adán y Eva, el Señor les dio una promesa que algún día una descendencia, una simiente de la mujer vencería al mismo diablo. Ahora, aquí en Gálatas capítulo 3 vimos la vez pasada en el versículo 16, cuando Pablo dijo, ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a uno solo y a tu descendencia singular, que es Cristo. No podría ser más claro lo que Pablo está diciendo. La descendencia de la mujer, la descendencia de Abraham, la promesa de Dios es el mismo Señor Jesucristo. No es la ley, es el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, la ley era temporal, nunca permanente. Fue dada únicamente, dice Pablo, hasta la venida de Cristo. Una pregunta, ¿ha venido Cristo? ¿Qué pregunta?
en pura Semana Santa. Por supuesto que sí. Entonces, ¿está vigente la ley hoy en día? No, claro que no. ¿Cómo es entonces que algunos quieren meternos otra vez bajo la ley? Citando referencias del Antiguo Testamento y todo esto como si fueran cosas para la vida cotidiana hoy día. Ahora, la ley tiene su propósito, de esto también vamos a hablar, y es bueno entender toda la Biblia porque toda la Biblia es una sola historia. Y la ley es una buena parte de esta historia y tiene un propósito. Pero para comenzar, el propósito de la ley ha sido provisional, no ha sido permanente, temporal, dada únicamente hasta la venida de Cristo. Nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, como creyentes en el día de la resurrección que vamos a celebrar en pocos días, hemos recibido algo permanente, algo eterno. No por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Él hizo en su muerte, sepultura y resurrección. Ahora, segundo propósito de la ley. La ley era prohibitiva. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa, y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador, y esta vez vamos a agregar el versículo 20, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Esto qué quiere decir? Esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. ¿Entienden? O sea, la ley fue dada de modo indirecto. Dios, ángeles, y esta palabra a propósito admite, no estamos hablando solamente de criaturas con alas y todo, quiere decir cualquier ser sobrenatural. Así en el Antiguo Testamento, así en el Nuevo también. El punto es que Dios de alguna forma usó de sus seres sobrenaturales. Hay ángeles, arcángeles, pues un montón, y posiblemente cosas que querubín, cosas que ni las sabemos, no sabemos. Pero Dios dio la ley a través de ángeles a Moisés y de Moisés al pueblo. La ley no fue dada directamente al pueblo. La ley, en otras palabras, mantenía al pueblo a cierta distancia de Dios. Es decir, era prohibitiva. Uno no tenía la capacidad para acercarse a Dios. Porque Dios dio la ley a los ángeles a Moisés y Moisés al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está aquí santo. Y había un problema con la humanidad, con el pueblo de Dios, con los judíos específicamente en este tiempo de historia. En Gálatas capítulo 3, versículo 20, muestra que la existencia de un mediador necesariamente implica que existe una separación. Me explico. Tienes conflicto y no puedes resolver el conflicto con tu familiar, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, entonces pides un mediador. ¿Qué estás diciendo? No estamos unidos. Hay un conflicto, hay algo en medio de nosotros y por eso tenemos necesidad de un mediador. Ahora, lo que Pablo está diciendo, ahora hay un solo mediador y es Cristo Jesús. Y Él no está entre nosotros y Dios porque Él también es Dios. Por eso Pablo dijo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y como dice aquí en Gálatas capítulo 3, pero Dios es uno.
Pero Jesucristo, Dios es uno. Jesucristo es Dios. Dios Padre es Dios. Son uno. Dios Espíritu Santo es Dios. Son uno. Un solo Dios, 3 personas, la Santa Trinidad. El legalismo aún hoy, forzosamente, tiene mediadores. El pastor, la iglesia, las leyes, las reglas. Tienes que hacer esto, no puedes hacer el otro. ¿Y quién dice? El pastor, la iglesia. ¿Qué pasa? Una distancia entre Dios y el pueblo. Hay iglesias en donde la gente no tiene derecho de pensar ni opinar. Si quieren hablar, tienen que pedir permiso al pastor. Como si el pastor estuviera mediador entre Dios y el pueblo. Pero ¿qué dice la Biblia? Hay un solo mediador. Y es Cristo. Y Él es Dios. No hay nadie entre nosotros. Y por supuesto, el Señor nos ha regalado pastores y líderes y todo esto para ayudarnos en el crecimiento, pero no para controlarnos. Ni menos para servir de mediador entre el pueblo y su Dios. Qué contraste con lo que leemos en el libro de Hebreos capítulo 4. Fíjense el nombre de este libro, Hebreos. ¿A quién se escribió? Hebreos. Hebreos. Es decir, que temprano en la era del Nuevo Testamento, alguien escribió esta carta y no sabemos con seguridad quién era el autor. Algunos creen que es Pablo, otros Bernabé, otros Lucas o quién sé yo. Tantas teorías, no importa, sabemos que es parte de la Biblia, esto es lo importante. Pero fue un libro escrito a creyentes de fondo judío para explicarles cómo es que Jesucristo ha cumplido la ley. Y ahora no estamos bajo la ley. Y por eso dice en capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tenemos? Acceso directo a Dios. Hombres, si tienen su corbata, su camisa blanca, no, dice que tenemos acceso directo. No, si uno come ciertas cosas y no come, no, tenemos acceso directo a Dios. Bueno, siempre y cuando celebramos las fiestas de los judíos, no, tenemos acceso directo a Dios. Punto. ¿A quiénes se dice esto? A los hebreos, a judíos que profesaban fe en Cristo Jesús como el Mesías. Entonces, ¿qué está diciendo este libro? Hermanos judíos, ahora tenemos acceso directo a Dios. Punto. En tercer lugar, otra característica de la ley era imponente. Versículo 21. Gálatas 3:21. Por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. La ley no es contraria a las promesas de Dios. No existe ninguna contradicción. Porque son dos cosas diferentes con propósitos diferentes. El coco no contradice la cebolla.
son dos cosas diferentes y tienen dos propósitos diferentes. Esto es lo que Pablo está diciendo. No es una contradicción. No es que la ley es mala, no es eso. Son dos cosas, tienen dos propósitos. No podemos confundir estas dos cosas. La promesa de Dios era incondicional. La promesa que Dios hizo con Abraham, la promesa que Dios hizo con Adán y Eva en Génesis capítulo 3, esas promesas de Dios son promesas sin condiciones. No dependen de lo que uno hace o no hace. La ley es algo con condiciones. La ley es diferente. La ley traía consigo ciertas condiciones y consecuencias de desobediencia. La ley puede ser usada para bien o para mal. Y tenía el propósito de ordenar y estructurar la sociedad, pero jamás ofrecía la vida ni la espiritualidad interna. Ofrecía orden y estructura del pueblo de Dios en un tiempo cuando no había. Tenía su propósito. En este país tenemos leyes, ¿verdad? Y las leyes se pueden usar para bien o para mal. ¿Estas leyes pueden llevarte al cielo? No, pero podrían llevarte al infierno. No te dan vida. No te dan nada interno. Tienen su propósito. Su propósito es tener estructura y orden en la sociedad de acuerdo a la cultura. Pero las leyes cambian. Hay leyes en cada estado que vienen de siglos pasados, que simplemente hoy en día no tienen relevancia. Por ejemplo, hay ciudades en el estado de Kansas donde es ilegal andar con tu caballo en la calle principal. Ahora, no hay muchas personas que andan con caballo hoy en día. Posiblemente con tu Honda, con tu Toyota o algo así, pero nada que ver. Nada que ver. Pero tenían este propósito, pero con el tiempo y la cultura, pues hasta la ley tiene que cambiar. La ley fue provisional, la ley fue prohibitiva. La ley nunca tuvo el propósito de salvar, era imponente. 1 Timoteo 1:8. Escuchen, qué interesante esto. Sabemos, sin embargo, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ya ves. Ajá, entonces hay un uso para la... por eso estamos bajo la ley, que no, claro que Cristo nos salvó, pero si queremos ser espirituales, tenemos que seguir la ley, que todo esto, solamente tenemos que usar la ley legítimamente. Contexto, vamos a ver, versículo 9. Y conocemos esto, que la ley no ha sido puesta para el justo. Momentito, ¿qué dijo Pablo? Y conocemos esto, que la ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, y para cuanto haya contrario a la sana doctrina según el evangelio de la gloria del Dios bendito que me ha sido encomendado. Pero ¿cuál es el contexto de todo esto? Versículo 3, por favor. Vamos a volver un poco atrás. El contexto de estas palabras es el hecho de que falsos maestros pretendían usar la ley para controlar al pueblo. Y por eso Pablo establece el contexto diciendo en versículo 3, 1 Timoteo 1, como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Éfeso
para que requirieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni prestan atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan de Dios, que es por la fe. Pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías, queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. Este es el contexto. Los Gálatas habían sido invadidos por individuos que usaban la ley de modo ilegítimo, adorando a la ley en lugar de adorar a Dios. Ahora, observen de nuevo esta frase: la ley no ha sido puesta para el justo. Les hago una pregunta. ¿Eres tú justo? Bueno, hermana, que yo tengo un corazón malvado. Y eso también es sacar ese versículo fuera de contexto. Pregunto, ¿eres tú justo? ¿Qué estamos celebrando en la Semana Santa? ¿Qué propósito tenemos el día domingo para celebrar que la resurrección de Jesucristo? No, escuchen, estoy leyendo 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Eres tú justo? Sí. Punto. No hay condiciones ahí. Somos justos. Y por eso digo que cuando alguien diga sí, pero, ¿qué está pasando? Está negando precisamente lo que estaremos celebrando el día domingo, el día de la resurrección. Y estarán negando el rol del Espíritu Santo dado a nosotros para vivir como justos en este mundo. No hay lugar para varias opiniones. La Biblia dice lo que dice. Está muy, muy claro lo que dice. La ley carece totalmente de poder para salvarnos del pecado. Vamos a ver otra vez Gálatas 3:21. Por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. Antes, en capítulo 2, versículo 16, Pablo había dicho: pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. No, que hermano pastor, es que usted no entiende mucho de los judíos del Antiguo Testamento. Un momentito, ¿quién escribió estas palabras? ¿Cómo se llama? ¿Pablo? Gálatas, estamos hablando de Gálatas. ¿Pablo? ¿Y quién es Pablo? Es judío. Y no solamente judío, es de la tribu de Benjamín. Y no solamente es de la tribu de Benjamín, es hijo de fariseo. Y no solo es hijo de fariseo, él también es fariseo, discípulo de Gamaliel, uno de los grandes estudiosos del primer siglo, que conoce la ley mejor que cualquiera de nosotros, y todos estos judaizantes también. Estas son las palabras de Pablo. Y si alguien conoce bien la ley, es Pablo. Es él. En cuarto lugar, la ley era penal. Versículo 22 de Gálatas capítulo 3. La ley era penal. No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. Pero antes que viniera la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. Estábamos custodiados bajo la ley, confinados, encerrados, custodiados. Son términos penales usados para describir a un prisionero confinado bajo una sentencia. La ley era penal. Estuvimos bajo sentencia de muerte a causa del pecado. Por eso Juan 3:18 nos dice que el que no cree ya ha sido condenado. No tenemos que esperar al juicio final. Ya uno ha sido condenado que todavía no ha puesto su fe en lo que hizo el Señor Jesucristo. La ley no nos hace pecar. No fue el propósito. La ley sino revela nuestro pecado. Como dijo Pablo a los romanos en capítulo 3, versículo 20 de Romanos, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. ¿Quién dijo esto? Pablo. ¿Quién era Pablo? Conocedor de la ley. A lo mejor Pablo hubiera memorizado todo lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Tal grado de categoría tenía él como erudito, como perito, como estudioso. Esta revelación del pecado es lo que nos hace comprender nuestra necesidad de perdón y de vida eterna. O como Pablo dice acá, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y en quinto lugar, la ley era pedagógica. Versículo 24, la ley era pedagógica. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. ¿Cuál es el propósito de la ley? Es nuestro tutor o ayo para llevarnos a Cristo. Tutor, mentor, maestro, ayo. De la palabra griega que se traduce aquí tutor o ayo a veces, obtenemos la palabra pedagogía y otros términos relacionados que usamos hasta el día de hoy. La ley no nos salva, pero sí nos encamina en dirección correcta hacia la ley, hacia las fiestas de los judíos, hacia el uso de nombres hebreos para Dios y todo eso. No, hacia a una persona. ¿Quién sería esa persona? La descendencia, la simiente, aquel que llevamos Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La ley era nuestro tutor, ayo, mentor, maestro, para llevarnos a Cristo Jesús. Pero ya estamos. Y si no ha llegado el Señor Jesucristo, esta Semana Santa sería una buena oportunidad para llegar a Cristo y depositar su fe en Él. Pero ¿qué tengo que hacer? Creer. Creer. No, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo? No, creer. Entonces, ¿qué pasa? No, pero quiere decir que... No. Lo que digo es esto. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo, consumado es. No hay nada más que agregar. No, pero si yo mato... No. Él dijo, consumado es. Punto. Sin condiciones, sin ayuda de nadie. Hasta sus discípulos más cercanos lo dejaron en ese momento. Nadie
puede añadir ni una gotita a lo que hizo Cristo Jesús. Nada, nada. Y además, cuando resucitó, y después de 40 días, cuando ascendió al cielo, ¿qué pasó? Él nos dio la promesa de su Espíritu. No tan solo para seguirle así de lejos, sino para que Él, por medio de su Espíritu, estuviera viviendo siempre en nosotros. Entonces, si yo como pastor estoy preocupado y que si fulano, que si no entiende esto, si comete un error, un momentito. Yo no soy responsable. El Espíritu Santo es responsable de enseñarnos, guiarnos. Yo como pastor solamente puedo tratar lo mejor posible, enseñarles un poco lo que dice la Biblia. Pero es el Espíritu Santo de Dios que nos da el poder sobrenatural, eso se llama gracia, para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y si no lo hago, entonces vamos a sufrir las consecuencias. No tiene nada que ver con la salvación, pero si uno quiere matar a su vecino, puede hacerlo. ¿Y qué va a pasar? A lo mejor va a pasar el resto de su vida encarcelado. Y a lo mejor un ángel no va a abrir la puerta, como en el caso de Pedro. No, va a sufrir las consecuencias. Como locura tomamos lo sencillo y queremos complicarlo. Y queremos agregar un montón de reglas y que esto, que preguntas teóricas y no. Cristo dijo, consumado es. Y para comprobar lo que hizo, al tercer día resucitó y vive hasta hoy. Para que personas como tú y yo vivamos la vida que Él quiere. Y todos los días estamos creciendo, todos los días su Espíritu nos está convenciendo del pecado y guiándonos por aquí, guiándonos por allá, dándonos poder sobrenatural para estar creciendo siempre, aprendiendo y conformándonos más y más a su imagen. ¿Quieres? Entonces puedes vivir bajo la bendición de Dios. ¿Cómo? Por el Espíritu. Y si no lo hago, entonces has escogido vivir bajo maldición. No tienes que hacerlo, pero puedes escogerlo. Y a propósito, eso nada tiene que ver con tu destino final. No es la pregunta en Gálatas. La pregunta de Gálatas no es cómo llego al cielo. La pregunta de Gálatas es que ya que he puesto mi fe en Cristo Jesús, ¿qué más tengo que hacer? Nada. Puedes vivir bajo bendición o maldición. Tú escoges. Si quieres caer de la gracia, eso quiere decir que voy a perder la salvación. No quiere decir que hay dos maneras de vivir, la ley o la gracia. Y el deseo de Dios y la razón por la cual Cristo murió, fue sepultado y resucitó, es para vivir bajo su gracia. Y si no quieres, vas a vivir bajo maldición, cuando no es necesario. No tienes que hacerlo. Así que por favor, que seas inteligente. Aprendamos lo que dice la Biblia. Y esto nos lleva a lo último acá. Pablo habla de la posición del creyente. Ahora que entendemos un poco más el propósito de la ley, ¿cuál es la posición actual de la persona que cree en Cristo Jesús? En primer lugar, versículo 25. Pero, como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. ¿Por qué? Somos graduados. Ya no estamos bajo el tutor. Ya no estamos bajo el maestro. La escuela no es para darnos todas las respuestas. La escuela es para enseñarnos a pensar y tomar decisiones correctas. No hay escuela, ni maestro, ni maestra que posee todas las respuestas. No hay. Vamos a la escuela no para aprender las respuestas, sino aprender a aprender. Aprender a pensar. Este es el propósito.
Y por eso es necesario que como creyentes también aprendamos a pensar. A pensar. Graduados. Segundo lugar, versículo 26. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya sabemos vestirnos de Cristo. Hemos crecido. Una pregunta, ¿tu madre todavía te escoge tus calcetines? Cada mañana te ata las agujetas de tus zapatos. Ojalá que no. Si es así, algo pasa mal. ¿Por qué? Somos gente grande, adultos. ¿Eso quiere decir que no podemos pecar o tomar malas decisiones? Claro que no. Aún adultos se equivocan. Tenemos fallas y todo esto porque somos humanos. Pero somos adultos, crecidos. No tenemos necesidad de la ley, porque ya tenemos a Cristo y a su Espíritu dentro de nosotros. ¿Por qué desearía uno volver a la ley? ¿Por qué no madurar mejor? ¿Por qué no llegar a ser adulto mejor? En vez de volver a la ley. Y la ley todos los días tiene que escogernos los calcetines y todo esto, asegurar que estamos comiendo un buen desayuno. No, por favor. Ya somos adultos. Y en tercer lugar, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa, no conforme a la etnia, no conforme a la sangre, no conforme a la raza de los hebreos, no conforme a que la promesa. ¿Y qué está diciendo? Todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, igualmente somos de Abraham. Somos hijos de la promesa. Ahora, Pablo, a propósito, no está diciendo que no podemos decir que hay hombres y mujeres. No, claro que no es el propósito. Él simplemente está diciendo que el hombre no tiene ventaja sobre la mujer. El judío no tiene ventaja sobre el gentil. El esclavo tiene ciertas ventajas sobre el ayo y no viceversa, etc. Él simplemente está diciendo que en Cristo Jesús todos nosotros tenemos la misma posibilidad, tenemos el mismo acceso a Dios. Todos. Si uno viene de un fondo judío y quiere celebrar la Pascua todos los años y todas las fiestas, vale, está bien. Está bien. Cada cultura tiene sus tradiciones, ¿no es cierto? Menos los mexicanos, que ninguna tradición tienen, ¿verdad? No. Lo siento, amo a los mexicanos. Podría decir lo mismo de cualquier grupo, ¿no? Hondureños, salvadoreños, colombianos, que todos tenemos costumbres, tradiciones, y Pablo no está diciendo que, ya que uno es creyente, que no existen mexicanos, no existen costarricenses, no existen estadounidenses. No es lo que Pablo está diciendo. Él simplemente está diciendo, en Cristo Jesús tenemos todos un acceso igual. Igual. Y el gringo no tiene ventaja sobre el latino, que el chino no tiene ventaja sobre el japonés, que los franceses no tienen ventaja sobre los ingleses. No. Somos iguales si somos creyentes en Cristo Jesús, pero si uno quiere mantener sus tradiciones y todo, es fantástico. Somos seres humanos. La pregunta es, si usted sigue siempre bajo la ley, y si es así, le digo con todo amor y respeto,
¿por qué no salir hoy de la cárcel? Cristo ya resucitó. Y es precisamente lo que vamos a celebrar. Oigan, posiblemente algunos de ustedes tienen familiares, amigos en otros lugares que han sido prisioneros de esta herejía que no ha cambiado nada en estos 2000 años. Nuevos maestros falsos, nuevos nombres, pero es el mismo error, negar la eficacia de lo que Cristo hizo y negar la eficacia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y hermanos queridos, eso no es simplemente mala doctrina, se llama herejía y viene del infierno. Y por eso digo que el libro de Gálatas es un libro tan importante, tan crítico, porque sin entender lo que está en este libro de Gálatas no vale nada más. Uno puede trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, pero no pasa nada dentro. Al contrario, uno está trayendo sobre sí ¿qué? Maldición. Maldición. Y si uno sigue la historia de estos grupos y estos movimientos, lo que hacen, destruyen familias, amistades, iglesias, en nombre de la espiritualidad, que en realidad es la misma espiritualidad que crucificó a nuestro Señor. Por eso Pablo tan enojado. Él entiende, porque Pablo, siendo fariseo, también hubiera estado en este grupo de fariseos, diciendo, crucifícalo. Él supervisó la muerte del primer mártir, Esteban, hasta que un día en camino a Damasco, el mismo Señor Jesucristo le apareció. Ahora, si Jesucristo puede perdonar a alguien como Pablo, no es tan difícil perdonarnos a nosotros. Y Pablo llegó a ser quizá el creyente más poderoso de todos los siglos, quién sabe. Y no importa, lo importante es que el Señor lo usó. Así que por favor, esto de Gálatas tan relevante hasta el día de hoy y tan importante para nuestras vidas. Padre Santo, gracias te damos por la franqueza de Pablo, que entendemos, Señor, en realidad es la franqueza tuya, hablando a través de él, a través de su boca, sus palabras, sus escritos. Señor, esta libertad que hemos recibido en la resurrección de Jesucristo es algo tan precioso. Y te suplico que esta libertad la podamos guardar de una forma sagrada. Y alabándote, Señor, por habernos incluido en tu familia, en tu círculo de amistades íntimas. Gracias, Señor, porque lo que es cierto es que no merecemos nada, al contrario. Lo merecido para cada uno de nosotros es el mismo infierno. Pero gracias, Señor, por esta Semana Santa que nos hace pensar y recordar lo que hizo nuestro Salvador en su muerte, sepultura y resurrección. Que llevemos el Evangelio verdadero de buenas nuevas, de libertad. Y todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.